Cuando estén en la mesa, cuando estén comiendo con su familia, pongan el tema, no lo evadan más, que a veces se menciona el término de la muerte y no diga eso, eso nunca va a pasar. Claro que va a pasar. Si hay algo que tenemos seguro en nuestra vida es que nos vamos a morir. Y cómo nos vamos a morir es lo que no sabemos y es lo que genera la angustia, pero para eso están los médicos paliativistas, para enfrentar todas las diferentes situaciones, por difíciles que sean o por refractarias que sean, siempre hay una oferta para hacer mucho más llevadero este proceso de muerte. A veces la gente fallece y los familiares no saben si le hubiera gustado que hubiese sido cremado, que lo hubieran enterrado, o a veces ni siquiera saben si en determinado momento le hubiera gustado alguna ceremonia especial, algún color de flores, algún color o alguna participación musical. Entonces digamos que sí es importante que empecemos a conversar este tema de la muerte porque genera una parte más fácil del duelo, es decir, cuando yo sé que estoy haciendo por mi familiar lo que él me manifestó en vida que quería que hiciera con él, me da una paz, una tranquilidad y me permite elaborar un duelo mucho más estructurado a que como tengo el cadáver ahí y no sé si lo hubiera cremado, qué querría mi mamita, qué querría mi hermanita. Entonces, mientras conversamos sobre eso, es mucho más fácil la toma de decisiones y pues la invitación es obviamente a tener estos temas en la mesa del comedor, en la sala, con la familia, con los amigos y poder tener una claridad sobre cómo les gustaría, digamos, que fuera todo su proceso del amor. Con base en lo que dijo se me ocurrió algo, entonces cuando discutamos eso en la mesa, en la sala, hablemoslo, pero entonces alejémonos de todas esas creencias culturales con las que venimos, ¿verdad? Sí, así es. Nos tenemos que alejar de muchas creencias culturales que nos han llevado a negar la muerte, nos ha llevado precisamente a medicalizarla y a veces cuando se le pregunta a los familiares, no, haga todo lo que tenga que hacer, intúbelo, póngale todos los goteos que sean necesarios, páselo a la UCI y a veces dice uno si realmente todo esto es necesario o si el paciente hubiese querido que le quedaran unas secuelas mucho más graves después de que se recupere, por ejemplo. Entonces, todo es a ponerlo obviamente en una balanza. Estas decisiones no tienen que tomarlas solas, estas decisiones se pueden tomar consensuadamente con los equipos terapéuticos y obviamente con la participación de los cuidados paliativos. ¿Por qué le tenemos miedo a hablar de la muerte? Bueno, es un tema mucho más cultural. La evolución del entendimiento del tema y el término de muerte viene desde la Edad Media. La Edad Media la muerte estaba domada. La gente se preparaba para morir y hacían y construían grandes construcciones para poder morir y llevaban objetos de valor para que disfrutaran en la otra vida. Después, en el modernismo, era una especie de rechazo como el tema de la muerte. Y ahorita la muerte está medicalizada. Básicamente tenemos un proceso de muerte en donde estamos pendientes de cómo sostener, hacer un soporte vital, una gran cantidad de medicamentos, una gran cantidad de infraestructura y tecnología que nos ha llevado a mantener el cuerpo al máximo con vida. Y a veces se nos olvida que ese cuerpo que estamos intentando mantener con vida es un ser humano, que tiene sus pensamientos, que tiene sus ilusiones, que quiere y busca tener una buena calidad de vida para poder seguir viviendo. Entonces, en cierta forma, es un tema mucho más cultural. Y desde la parte de los profesionales de la salud también hay inmerso una connotación de tener una responsabilidad, de tener ese paciente vivo. Entonces, y tenemos los recursos y tenemos todas las cosas a nuestra mano, entonces eso hace que las utilicemos para que se prolongue mucho más la vida. Pero la vida sostenida de esta manera no es realmente existencia. Ahí es donde aparece, digamos, que como esta corriente de los cuidados paliativos, es cuando empezamos a decirle a las familias, vea, hay que ver la muerte como parte de la vida. Así es, los cuidados paliativos son precisamente ese enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes, de las familias, cuando se enfrentan a situaciones difíciles como son estas enfermedades avanzadas y que resultan siendo amenazantes para la vida porque dan una gran carga de síntomas. El cuidado paliativo lo que hace es ese abordaje integral teniendo en cuenta todos los aspectos que constituyen la persona.
la dimensión espiritual, emocional, social, la parte física, y uno de ellos, pues lo más importante, es el tema del dolor. Entonces, ese abordaje que hacemos, integramos el paciente, integramos la familia y les hacemos entender que la muerte es un proceso natural. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan el proceso de muerte, simplemente entienden la muerte como un proceso natural y conciliamos con ella. Ahí hay algunos términos importantes que me gustaría de pronto aclarar. Uno de ellos es la ortotanasia, que es esos esfuerzos que se llevan específicamente para el control sintomático de los pacientes, para que tengan la muerte en el proceso, como el proceso de muerte en el momento justo, en el que ocurra de la manera más natural, y por eso la ortotanasia se asemeja mucho a la intervención de los cuidados paliativos. El otro es la distanasia, que está enfocado en ese encarnizamiento terapéutico, también conocido, que es utilizar todos los recursos que tenemos a la mano solamente para mantener esa persona con vida, que era lo que precisamente mencionábamos. Tener un cuerpo con vida no necesariamente está en relación a tener un cuerpo que exista. Para existir debemos ser conscientes de lo que hacemos, de dónde estamos, de para dónde vamos, y posiblemente esta persona ya no tiene ese contacto ni disfruta la vida como pues deberíamos disfrutarlo. Y el otro concepto es la eutanasia, que es utilizar todos los recursos para ponerle fin a la vida del paciente. Esto pues obviamente bajo la intención de aliviar el sufrimiento y ponerle fin, digamos, a ese intenso síntoma que no está pudiendo ser controlado, ese sufrimiento inminente que presenta el paciente. Entonces, utilizar todos los recursos para terminar con la vida del paciente. No es fácil tomar una decisión de eutanasia, y ahí por eso precisamente que determinar que todos los recursos que tienen los cuidados paliativos para ofertarle a los pacientes ya le ha sido dado, y no que sea una falta de intervención o de abordaje en el control de un síntoma lo que lleve al paciente a una decisión tan difícil como la eutanasia. Y la eutanasia pues es un derecho en Colombia y se debe tramitar y no se debe entorpecer, pero hay que mirar que el paciente haya recibido todo lo que necesita y todo lo que requiere para aliviar ese sufrimiento que posiblemente lo está llevando a tomar una decisión tan difícil como esa. ¿Las familias no están entendiendo esto? ¿Será que la propia medicina no lo está comunicando bien? ¿O nosotros como ciudadanos no hemos entendido que tenemos que llegar a eso algún día? Es importante lo que tú dices, porque los cuidados paliativos han sido siempre asociados con el final de la vida. Y si vamos exactamente a la definición de paliativo, paliativo viene de paliar, que significa aliviar, que significa mejorar. En el término propiamente dicho viene del latín paliare, que significa abrigar con un manto, cubrir con un manto. Entonces es básicamente lo que hacemos, pero se ha venido asociando los cuidados paliativos solamente al final de la vida, y cada vez hay más estudios, y en eso pues la medicina ha venido avanzando a pasos enormes en demostrar que el cuidado paliativo debe hacerse de manera temprana. Hay que establecer esa relación estrecha entre el paciente y los profesionales de salud de cuidados paliativos para que en el acompañamiento del trance de su enfermedad, la toma de decisiones se dé de manera compartida, se dé de manera informada, no solo el paciente, sino también la familia y su equipo terapéutico, porque ahí, cuando se enfrentan a enfermedades de este tipo, existe mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi finalidad? ¿Hacia dónde voy a ir? Entonces, lo importante es poder tener todas esas orientaciones y darle esa claridad al paciente para que pueda tomar la mejor decisión en los momentos más difíciles. Pero estamos trabajando fuertemente para el entendimiento de que los cuidados paliativos no son al final de la vida, son entre más temprano se hagan, pues se da más la oportunidad de poder aliviar los síntomas y hacer mucho más llevadero todo su proceso y su tratamiento de enfermedad. Pero digamos que hoy como tal, ¿qué puede hacer desde el médico ahí en el sitio
para que esa persona pueda morir dignamente, o qué derecho tiene el paciente para que pueda morir dignamente? El paciente tiene todos los derechos de solicitar la eutanasia cuando está en todas sus facultades. Por eso es importante mencionarte un poquito el tema del documento de voluntades anticipadas que existe en Colombia, que le permite a uno plasmar los deseos en situaciones difíciles, y generalmente lo hacemos cuando el paciente pues está en todas sus facultades, está consciente y puede tener la capacidad de tomar decisiones. Entonces ese documento es importante que lo conozcamos, porque lo ideal es que podamos firmarlo cuando estamos en una buena condición, que nos permita poder decir, hey, ¿qué me gustaría a mí si me enfrentara a una situación tan difícil como esta? Sin embargo, la eutanasia es obviamente un escenario, es un derecho, no es fácil, tiene un recurso administrativo, una instancia administrativa, pero tampoco es tan difícil. Está muy bien definido cómo es el proceso, y en eso se ha avanzado mucho desde la parte de normatividad. Pero también está el otro escenario para aquel que no quiera una eutanasia y se esté enfrentando a una situación difícil al final de la vida, y es la sedación paliativa, que nos permite poner medicamentos de manera monitorizada, buscando una reducción del estado de conciencia del paciente que haga imperceptible ese síntoma o ese sufrimiento que está teniendo. Eso permite que fallezca de una manera tranquila, no adelanta el proceso de muerte, se da de una manera muy natural, y todos en el escenario, digamos, del lecho de muerte del paciente, equipo médico, familia o equipo de salud en general, no solamente los médicos, la familia y el paciente pueden estar mucho más tranquilos y recibir el proceso de muerte de una manera mucho más natural. Doctora, se han escuchado historias, mitos, leyendas, bueno, todo epíteto puede ser válido, que se dice está mal, no se muere, es porque está amarrado a algo. Energéticamente, en su creencia científica, ¿cree usted que hay algo energético de una despedida, de un perdón, de encontrarse con alguien para poder morir dignamente? En los años de experiencia que llevo acompañando pacientes a morir, sí nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones, como tú lo mencionas, el paciente está gravemente enfermo, todos los días llegamos a visitarlo y aún no se ha dado el fallecimiento. Empezamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué le falta a este paciente? Encontramos que efectivamente hay un hijo, alguien que está por fuera, y sorpresivamente esa persona llega y se da el fallecimiento. Científicamente puede haber una explicación, y está directamente relacionado con mantener esa liberación de neurotransmisores y de sustancias que mantienen activo el cuerpo, en cierta forma como de estrés o de ansiedad, porque algo le falta antes de irse. Él sabe, el paciente sabe que va a fallecer, entiende que eso se va a dar, y a veces el mismo paciente le dice a uno, ya estoy próximo, doctora, yo lo siento. Es como si hubiese un cierto entendimiento entre corporal y existencial. Posiblemente está sostenido por esas neurotransmisores y esas sustancias que son estimulantes, que también se desencadenan con la huida, con el estrés, y eso es lo que en cierta forma puede hacer que el cuerpo aún se mantenga con vida. Claro, cuando llega el paciente, cuando llega el familiar que le faltaba, o llega el hijo, o recibió ese perdón, es como si ya entrara en paz, es decir, como una liberación grande de endorfinas y de tranquilidad, que hace que se dé ese ensimismamiento y se produzca finalmente el proceso de la muerte. Y eso me hace acordar mucho del tema de la lucidez terminal. La lucidez terminal hace referencia precisamente a muchas cosas como esas, es decir, algo me queda pendiente, algo me queda por cuadrar, y repentinamente tengo una lucidez de mi estado mental, de mi condición de salud, y esto genera a veces falsas expectativas en la familia, porque dicen, no, se recuperó, se le quitó el cáncer, hubo un milagro. Yo creo que es ese momento divino que también le permite, ante las creencias pues de la espiritualidad, a ese paciente despedirse de su familia, arreglar las cosas que tiene pendientes, que son tan importantes en los diferentes escenarios de los pacientes, como quién va a cuidar mi gatico, mi perrito, quién se va a encargar de mi casa, quién va a quedarse con mi hija, quién va a cuidar de mi esposa, de mi esposo. Entonces
es como ese momento de lucidez que puede desencadenarse hasta 3 días antes o inclusive una semana antes, y puede llegar a tener una duración de horas, días, y le permite en cierta forma una recuperación temporal, cuadrar muchas cosas, y puede presentarse en un porcentaje que no es insignificante, que es el 40% de los pacientes. Pero yo creo que ese momento también es para disfrutar en la familia, sin generar obviamente falsas expectativas. Nosotros como cuerpo médico sabemos lo que puede estar sucediendo científicamente, y pues simplemente alertamos a la familia de que la situación puede convertirse en más crítica en los próximos días.